Pilar, buenos días. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Nos interesa que nos cuentes cómo está la situación en Colombia. Y dejo a vos que te presentes. Muchas gracias. Ella es una colega que venimos haciendo trabajos de investigación en conjunto. Y bueno, te dejo para que nos cuentes y nos hables de cuál es la situación actual. Bueno, buenos días. Agustina, gracias por la invitación y pues por tener este espacio como para contarles un poco lo que ha venido sucediendo en Colombia y precisamente en Cali, que es la ciudad donde yo vivo. Bueno, Colombia, a partir de la pandemia, pues la situación ha sido bastante crítica. La población que era pobre pues se ha empobrecido. La clase media, una parte importante de la clase media también se ha empobrecido y durante comienzos de este año el gobierno anunció una reforma tributaria que golpeaba muy fuerte a los sectores de estratos bajos y estratos medios con impuestos a productos de la canasta familiar, con impuestos a la renta de estas personas y bueno, con otra serie de impuestos que terminaba siendo una reforma tributaria bastante regresiva. Eh, la gente empezó a circular, digamos, la idea de hacer una marcha contra esa reforma y efectivamente el 28 de mayo todos nos lanzamos a la calle a protestar por la reforma. ¿Sí? Fueron unas marchas multitudinarias en todo el país reclamando la caída de la no aprobación de la reforma y la renuncia del ministro de Hacienda, que es un ministro que ha venido, digamos, con sus medidas golpeando muy fuerte a la población y con algunos, digamos, escándalos por manejo de dineros públicos. Entonces, se pedía la renuncia del ministro y a partir de ahí, del 28, que fue una transformación que hubo, sí se empezaron a crearse puntos de concentración. Los puntos de concentración se ubicaron en las principales salidas de la ciudad y sobre todo eran como las entradas a lugares donde habitaban gente muy pobre y también estratos altos. Entonces, los puntos de concentración arrancaron a partir del 29 de mayo, un día después de la marcha, y empezó la policía a reprimirlos. Llegó el SMAT, que es un cuerpo especial de la policía contra disturbios, y empezaron a reprimirlos. De ahí lo que ustedes ya más o menos conocen a nivel internacional. Hubo muchísimos muertos, alrededor, hasta ahora se han contado más o menos 31 jóvenes asesinados en estos disturbios y estos puntos de concentración se han mantenido, digamos, desde la fecha para acá se han mantenido con, digamos, con confrontaciones bastante fuertes con el ejército algunos días. La cosa ahora se ha calmado bastante, pero digamos, eso ha cambiado un poco como la mirada del movimiento, porque ahorita no solamente hay peticiones a nivel local, sino también a nivel nacional. Es decir, los jóvenes que engrosan estas manifestaciones, que ahora se les conoce como los jóvenes que están en primera fila, que son los que enfrentan digamos, la arremetida de la policía, pues ahora están exigiendo no solamente al gobierno de Duque, sino también al gobierno local unas ciertas medidas y política pública que mejore la situación socioeconómica de los jóvenes. Cali es una ciudad bastante dividida, bastante segregada, con unos niveles altísimos de desigualdad. Sobre todo, esta desigualdad ataca a los jóvenes y a las mujeres jóvenes. Entonces, digamos que este ha sido un movimiento
que ha sido liderado y se ha mantenido principalmente por los jóvenes de la ciudad y los jóvenes de los sectores más pobres, ¿sí? Que son jóvenes que están ahorita desescolarizados por la pandemia, que no tienen empleo porque todos estos empleos, digamos, del rebusque y de servicios que hacen donde ellos se concentran, pues ya no existen con la pandemia. Entonces, en Cali ha habido una serie de, digamos, como de factores que llevaron a ese estallido social, las condiciones socioeconómicas que les cuento, unas medidas de confinamiento severas, donde la alcaldía lo único que ha hecho es reprimir, 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 sin ofrecerles alternativas. También, digamos, la alcaldía, a la vez que reprimía, que le decía a la gente que había que guardarse, pues gastaba cantidades abismales en una feria virtual. Entonces, mientras la gente se estaba, digamos, literalmente muriendo de hambre, el gobierno local tenía unos excesos, unos gastos que nadie entendía por qué los hacía en una situación tan grave. Entonces, todo eso fueron factores que fueron llevando digamos, a este estallido social que estamos viviendo. Hoy nuevamente hay unas marchas, durante toda esta semana han habido así como marchas intermitentes y hoy aparecen otros puntos de concentración o se fortalecen esos puntos de concentración. Agustina, no sé si tienes otra pregunta. Acá estoy. Me parece muy, muy interesante porque hiciste como un recorrido, ¿no?, de la situación y puntualizaste justamente esta cuestión de las juventudes, ¿no? Como qué pasó, ¿no? Y no sé si querés agregar algo más de si los jóvenes en esta participación contra la situación, ¿no? Y la imposición de estas políticas que justamente perjudican todavía mucho más a la población colombiana. ¿Qué te parece que sucederá futuro o cómo ves el futuro, ¿no? O futuro cercano, ¿no? El ya o Sí, lo que está sucediendo. Tampoco podemos hacer mucho sí, futurología en este predicciones. contexto de mayor incertidumbre, ¿no? Pero ¿cómo ves que se pueda dar como una marcha a encauzar una situación para mejorarla, o cuáles son los actores o elementos que estarían perjudicando una resolución a este conflicto, ¿no? Un poco esa sería Sí, mi pregunta. vale. Pues a ver, yo realmente estoy, digamos, sorprendida y más allá, digamos, de las instrucciones que llevan todos estos, digamos, se dice, ¿no?, que son infiltrados en las marchas, que Mm. algunos jóvenes aprovechan el momento para hacer vandalismo. Bueno, más allá de eso, digamos que es una cosa que no es de, digamos, de aprobar. A mí sí me parece, me da un poco de alegría saber que esta población que ha sido, digamos, la que más ha sufrido, sí, la población de no futuro, porque los jóvenes en Cali no tienen futuros, los jóvenes en Cali sufren altas tasas de desempleo, altos niveles de criminalidad, porque lo único que ellos tienen, digamos, es una oferta criminal permanente y no una oferta laboral ni del sector privado ni del sector estatal. Entonces, me alegra un poco que hayan sido ellos quienes mantengan el movimiento, quienes hayan salido como a reclamar sus derechos, ¿no? Es decir, es una ciudad que los ha mantenido segregados durante muchísimos años, décadas, y no conocían realmente, digamos, no han conocido otra vida que no sea la vida precaria y de malas condiciones socioeconómicas. Entonces, a mí eso me alegra un poco, ¿no? Me alegra un poco ver cómo esta juventud, ¿sí?, que no fuimos capaces nosotros, porque, digamos, nosotros también lo hemos vivido, lo hemos visto, no fuimos capaces como de protestar, de hacer valer nuestros derechos, esta población lo esté haciendo.
Y yo sé que ha habido, digamos, ha habido muchísimos, digamos, ha sido como un experimento social en el sentido de que los jóvenes han bloqueado y han dicho, bueno, nosotros bloqueamos porque nosotros, lo que se están quejando las clases pudientes, que les falta porque ha habido desabastecimiento de gasolina, de alimentos, pues es lo que nosotros vivimos. Pero no vivimos por gente de afuera, sino que vivimos por nuestra misma situación, de no tener un ingreso todos los días para poder salir a comprar al supermercado, para tener un vehículo, para tener que transportarnos en un sistema de transporte perverso, para tener que acudir a otros sistemas que no son seguros. Entonces dice, bueno, eso que está viviendo la población en general, que afecta a todos los estratos socioeconómicos, pues es lo que nosotros vivimos diariamente. Entonces, los jóvenes están diciendo, están poniendo sobre la mesa su situación y nos están diciendo a todos los demás, eso es lo que nosotros vivimos. Entonces, a mí me parece que eso es una forma, puede ser, digamos, puede ser un poco agresiva, pero también es que nosotros hemos sido muy indolentes con esa población. Es decir, la ciudad en Cali, la ciudad no ha logrado, digamos, presionar al gobierno para crear medidas que ayuden a esta población. Es decir, todos hemos pasado de agache, todos nos hemos hecho los de la vista gorda y esta población ha sufrido calladamente su situación. Entonces yo creo que es una forma digamos, de presionar. ¿Okay? Puede ser que muchos no estén de acuerdo, pero me parece que al menos a todo el mundo nos ha dicho, mire, allí al pasar algo. Ha habido diferentes reacciones, ¿no? Desde la clase pudiente que ha dicho, nos están bloqueando, nos están secuestrando, vamos a meter eh, vamos a apoyar la intromisión de la fuerza pública para reprimir los bloqueos, para reprimir la protesta, hasta manifestaciones de gente pudiente que ha dicho, no, hay que escucharlos, hay que ayudarlos, tenemos que, 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 que pensar en los problemas. ¿Qué sigue? La pregunta que me haces, pues es una pregunta difícil. Hoy hay nuevamente marcha, nuevos puntos de concentración. Pues a ver, los jóvenes tuvieron la primera victoria, que fue la caída de la reforma y la renuncia del ministro, la reforma tributaria. El gobierno Duque ha sido un gobierno indolente porque, digamos, no ha estado a la altura de los bloqueos y las manifestaciones y lo único que ha hecho es reprimir. Yo creo que va a seguir en esa táctica. Pero también veo unos muchachos, unos pelados, como les decimos aquí, que están dispuestos a no ceder. Es decir, ellos están dispuestos a poner el pecho a la brisa y decir, nos quedamos aquí. Y nos quedamos aquí hasta que no nos sentemos a dialogar. Entonces yo creo que el gobierno con esas medidas bastante severas y bastante agresivas contra la población, pues no creo que vaya a lograr mucho. El alcalde igual se ha mantenido en una posición bastante rígida, sin posibilidades de diálogo, sin posibilidades como de entender el movimiento, de entender lo que está pasando. Ahora ha prometido algunas ayudas, pero lo que yo creo es que hay que sentarse a hablar con ellos, es decir, hay que sentarse a escucharlos. Los muchachos están diciendo, por primera vez tenemos una voz, y esa voz la hacemos sentir y necesitamos que nos escuchen. Entonces el alcalde todavía está dando como tumbos y ha dejado las decisiones a la policía, a la cúpula militar, al gobierno de Duque, pero no ha tenido una posición clara y sobre todo no ha tenido una posición de entender lo que está pasando, porque esto es un momento histórico importante, es un momento donde, digamos, yo como gobernante, si quiero ganar, si quiero recuperar algo de capital político, pues los escucho, digamos, muchos de esas personas que están allí fueron su base electoral, ¿sí? Fueron personas que votaron por él en esas zonas donde están los puntos de concentración, pero parece que él todavía como que no reacciona. Yo espero y eso aspiro, que haya algún tipo de negociación más adelante, porque por el lado de los manifestantes no va a haber retirada de los puntos. Ellos están firmes ahí, quieren mantenerse en esa posición
Y pues a mí realmente me parece de admirar, de admirar. Son jóvenes que, como digo yo, no tienen nada que perder. Es decir, si ellos no están bloqueando, ¿qué estarían haciendo? Estarían en los barrios, sin empleo, sin educación, en pandillas, haciendo o trabajando para, o aceptando algunas ofertas ilegales. Entonces, me parece que el costo de oportunidad de ellos de estar allí frente a lo otro es bastante bajo. Es decir, ¿qué harían en vez de no estar allí? Pues eso es lo que yo creo, pues son muchos escenarios, ¿no? Digamos, yo sé que la protesta la van a seguir reprimiendo, no veo todavía avisos de que el gobierno nacional quiera cambiar. Ha sido muy, muy duro con los manifestantes, no ha sido capaz, no ha tenido como la gallardía de reconocer las vidas de los jóvenes que se han perdido. Han puesto las pérdidas materiales por encima de la vida, cosa que me parece muy, muy grave en un país que ha sido extremadamente violento y donde han muerto tantas personas. No es capaz de reconocer que la fuerza policial ha sido desmedida contra manifestantes que realmente no tienen armas. Han habido, ¿no? Gente infiltrados, como se le llaman en las manifestaciones, pero uno puede ver claramente cómo el número de muertos y de heridos está del lado de la población y no de las fuerzas policiales. Entonces, yo digo, bueno, si uno tiene esa cifra sin ver videos, uno dice, aquí algo pasa, hay una gente armada y otros no, eso es claro. Bueno, otro punto que se me olvidó mencionar creo que salió mucho a los medios, fue el ataque a la minga indígena, que la hicieron aquí en Cali, que la minga indígena, pues siempre se ha reconocido su nivel de organización, su nivel de cohesión como grupo. Yo, por ejemplo, cuando ellos llegaron a la ciudad a acompañar las manifestaciones, pues para mí daban tranquilidad, ¿no? Porque es gente organizada, gente que está por la no violencia, que no están armados y ellos estuvieron en los puntos de concentración, digamos, acompañando a los muchachos. Sin embargo, cuando digo muchachos, me refiero a muchachas y muchachos, no es un término más general. Y sin embargo, cuando uno de los grupos de la minga estaba entrando a la ciudad, pues los estratos 5 y 6, los más altos, impidieron su paso, su entrada a la ciudad y hubo una confrontación en el que en los videos pues se ve claramente que estos estratos se armaron para atacar a esta población. Algunos, no digo que todos, pero sí algunos se armaron y atacaron directamente a esta población que venía, digamos, a mantener un poco a mantener y a salvaguardar un poco la vida de los muchachos. Entonces sí, han habido muchos eventos, ¿no? Eso ha sido una ¿cómo se dice? Como un evento tras evento, como que un evento supera a otro. Yo Claro, vivo en como un encadenamiento de un eventos y encadenamiento, situaciones, sí, ¿no? de situaciones. Yo vivo al lado de Siloé. Siloé es una de las zonas más pobres de la ciudad. Mm. Y a mí nos tocó pues aquí en la casa ver la llegada del ESMAD el 29 o 1 de mayo, disparando. Hubo creo que 2 muertos en esta zona, no estoy segura. Y fue terrible, es decir, fue unas cosas, se oían gritos de personas, de muchachos, el helicóptero, la policía. Fue una noche tenaz, tenaz, con un saldo bastante grave de jóvenes del bloqueo asesinados, realmente. Claro, sí. Y los que murieron, la mayor cantidad fueron jóvenes, por lo que decía. Sí, sí, yo creo que un 80-90%. Y jóvenes mutilados, ¿no? Jóvenes con ojos, por estas balas de goma que manda la policía. Muchos jóvenes han perdido sus ojos. Mm, Entonces, es una cifra alta, ¿no? claro, sí.
Sí, sí. Bueno, Pilar, muchas gracias por contarnos un poco y tener una mirada tuya desde allá, desde Cali, de la situación. Esperemos que mejore, esperemos que puedan hacer, que puedan dialogar, que es un poco lo que vos decías ahora al final, ¿no? La necesidad del diálogo, la necesidad de reconocer los derechos que han perdido, y bueno, y poder cambiar esta situación y poder encauzarla a algo mejor. Eso es como un gran deseo. Así Sí. que, bueno, seguiremos en contacto y esperemos eso, las mejoras y bueno, gracias. Gracias por este... Bueno, Agustina, no, muchas gracias por tener la posibilidad como de contarles un poco lo que está pasando y bueno, esperemos que tenga un final feliz, al menos que siente al gobierno a hablar con estos jóvenes y a pensar la situación, es decir, no es una situación fácil, yo entiendo, pero sí, pero es una oportunidad, digamos, a mí me parece que es una oportunidad histórica. Y voy a contar algo que ayer oía de uno de los senadores, y él decía, bueno, si yo fuera alcalde, lo que haría es llevarles carpas y llevarles asientos a los jóvenes a los puntos de concentración y sentarme a hablar con ellos. Es decir, decirles, ustedes son interlocutores válidos, queremos hablar con ustedes. Y eso es una forma, digamos, de aprovechar este momento. Es que yo creo que yo nunca, a mis años, que son bastantes, nunca había vivido algo así. Es decir, Mira, eso es una cosa sorprendente, es una cosa de, de sentirse realmente como favorecida, ¿no? Favorecida de vivir este momento político muy costoso, ¿no? En términos de vidas, pero de decir, por Dios, la gente de Colombia por fin hemos despertado, estamos viendo cómo esa pobreza que era invisible es visible, es decir, y la pandemia ayudó bastante, ¿no? También la pandemia ayudó bastante a que la gente dijera no más. No más y estamos aquí, estamos vivos, necesitamos comer, necesitamos trabajo, necesitamos educación, ¿vale? totalmente, y que sean los jóvenes los que sean estos actores de cambio o de protesta y de visibilizar la situación, ¿no? Social y económica. Eso, volvemos como a esta idea de que el sujeto joven es este sujeto de cambio y de transformación. Lo que sucede es que, bueno, pone el cuerpo también, y eso trae consecuencias, pero son ellos y ellas y ellos los que están ahí, ¿no? Los que visibilizan, los que protestan, los que defienden, digamos, y bueno, Sí, es hay que realmente, sí, escucharlos. es impactante. No, obviamente. Es que hay Sí, que escucharlos y hay que atenderlos, y hay que y hay que atender sus atenderlos, demandas. totalmente. Ujú. Ujú, Vale, sí. pues bueno, Agustina, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Espera que